Estado del TEC de Monterrey, de la licenciatura de Derecho. Llevo laborando en la notaría número 32 alrededor de 10 años. Ahorita les vamos a explicar cómo son los procesos notariales, sobre todo de compraventas, que es lo que más les puede llegar a interesar a ustedes en la notaría. Creo que se conectan de varios estados de la República, sin embargo, en todos los estados va a ser muy similar, pueden cambiar algunas cuestiones, pero todo va a ser muy, muy similar, ¿de acuerdo? Aquí están mis datos, al final nuevamente van a aparecer para que los tengan por si tienen alguna duda, nos puedan contactar. Y si mientras estamos explicando les surge alguna duda respecto al tema, pueden ponerlo en el chat y con gusto les respondemos las dudas. ¿Ok? Bueno. Lo primero que nada, ¿qué se necesita para poder hacer una compraventa? Cuando ustedes vayan a captar una casa para poderla poner en venta, necesitan empezar a recabar la papelería correspondiente. Mi recomendación es que desde que la captan, empiecen a revisar si esa casa es factible de vender o si va a tener van a tener que hacer alguna regularización o van a tener que corregir algo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a revisar eso? Primero hay que pedir la escritura o copia de la escritura. Es bien importante eso para que ustedes vean a nombre de quién está, que sí sea la misma persona que se las está dando en venta, porque si no, bueno, pues ahí empezamos ya mal y van a tener problemas más adelante cuando lleguen a notaría porque no van a poder realizar la venta. Algo que es muy importante es que ustedes tengan los datos de la escritura, los datos de registro de la escritura. Es decir, que esa escritura que les están dando ya esté inscrita en registro público. Enseguida les voy a poner una imagen de cómo son esos datos. ¿Ok? Si ustedes llevan a la notaría una escritura sin los datos de registro, de nada nos va a servir porque nosotros no vamos a poder ir a registro público, que es la oficina donde aparecen todas las compraventas, a revisar quién es el dueño y que esté libre de gravamen o que esté con el gravamen que realmente tiene. Entonces, sí es bien importante que ustedes revisen que sí los datos, estos datos de registro, porque si no, de nada va a servir. ¿Ok? Bueno, esta es una constancia de inscripción. Estos son los datos de registro que yo les comentaba. Estos ustedes tienen que tenerlos al final de la escritura. Pueden tener una hoja como esta, que a partir de hace como unos 4 o 5 años ya empezaron a salir así. O pueden tener un sello que tiene la misma información. Un número de inscripción, un número de volumen, un libro, una sección, la unidad y la fecha. ¿Ok? Ahora, puede haber datos de registro de propiedad. En propiedad se inscriben todo lo que tenga que ver con un cambio de dueño, ya sea por donación o por un juicio sucesorio o por una compraventa. Todo eso se inscribe en propiedad. Pero también tenemos datos de gravámenes. ¿Ok? Las escrituras de los gravámenes, ¿qué es un gravamen? Puede ser una hipoteca, puede ser un embargo, pero imagínense que ustedes compraron una casa y la compraron libre de gravamen, o sea, la compraron de contado y todo, pero después pues necesitaron ponerle una hipoteca. Cuando ustedes hacen una hipoteca y no fue al mismo tiempo que cuando compraron la casa, van a tener también una escritura de gravamen. ¿Ok? Por eso es que pueden estar juntas, por ejemplo, las de Infonavit, o cuando compras una casa por medio de un crédito de Infonavit, de banco, viene el acto 1, pues es la compraventa, acto 2 es la hipoteca. Eso es lo normal. Sin embargo, hay otras operaciones donde por algo el cliente tuvo que poner una hipoteca sobre una casa y hacen una escritura de gravamen después. Entonces, esa escritura de gravamen también ustedes vayan sondeando con su cliente si tiene gravamen o no tiene gravamen la casa. En caso de que tenga gravamen, pues hay que ver qué tipo de gravamen es, porque sí se pueden hacer ventas con gravamen, no se preocupen, sin embargo, es un proceso un poquito diferente. Es bien importante que sus clientes tengan pagado el predial.
En la notaría necesitamos que esté pagado el predial para poder llevar a cabo la compraventa, porque el municipio no me va a permitir a mí hacer los pagos del comprador para que cambie el nombre de él, igual catastro no me va a poder permitir hacer el cambio de propietario si se tienen adeudo con predial. Entonces, de una vez, cuando ustedes capten la casa, díganle, oye, pues necesito que me consigas el predial, verifiquen que esté pagado. Si no, hay que decirles, hay que ir pagando. Si el cliente, como muchas veces pasa, no tiene los medios, los recursos para hacer el pago del predial, nada más coméntenle, bueno, al momento de que ya vayamos a hacer la compraventa, se va a tener que pagar, ya sea que lo tomes del pago que te van a dar o que tú lo vayas consiguiendo, pero el predial sí o sí se tiene que pagar, ¿de acuerdo? Identificación de los vendedores y de una vez sondeen, es bien importante que ustedes sepan, por ejemplo, si en la escritura compró una pareja, investiguen si la pareja sigue junta o si están peleados o qué está pasando, porque tienen que revisar ustedes el régimen conyugal. Si compraron unos esposos y luego se divorciaron, pero nunca disolvieron la sociedad conyugal, es decir, nunca dijeron, esta casa va a ser tuya nada más, ambos esposos tienen que firmar la compraventa. Y muchas veces hemos tenido situaciones donde llegan el día de la escritura y llega nada más uno, ya sea el señor o la señora, y ya quiero firmar, oiga, ¿qué falta el esposo? No, pero no está, o sea, me separé de él hace 10 años y ya no sé dónde vive. Pues no se pueden hacer las operaciones. Entonces, si ustedes desde el principio que van a captar las casas, empiezan a revisar esos detalles, decir, ok, veo que compró usted y su esposo todavía está disponible para la firma. Si les dicen, no, pues es que se fue a Estados Unidos a trabajar o no sé, lo que sea, bueno, empiecen ustedes ahí a evaluar qué tan conveniente es que estén promoviendo esa casa, porque a lo mejor ustedes le dedican mucho tiempo, muchas vueltas, incluso hay gente que invierte en arreglar la casa y resulta que al final se van a topar con que pues, una de las partes no está disponible y no pueden vender el 100% de la casa y nadie les va a querer comprar un 50%. Me preguntan acá, ¿el predial solo al mes de la venta, o sea, todo el año, no es necesario? Por lo regular puedes pagar por bimestres. Es importante que esté al corriente al bimestre. Por ejemplo, ahorita estamos en abril, necesitaríamos que esté pagado hasta abril. Sin embargo, yo en el momento de la firma, si a mí me traes un comprobante de pago de predial hasta abril, yo le voy a decir al comprador, bueno, a ti te corresponde pagar todo el mes, lo que resta del año. Y sí les voy a pedir que lo hagan, porque si no, a veces los clientes ya cuando firman se les olvidan los trámites y si no pagaron lo que restó del año, el siguiente trámite que es pago de impuestos te lleva alrededor de un mes, 3 semanas, un mes, ya no me va a permitir hacer nada porque ya se venció el bimestre, ¿sí me explico? Entonces, si no es mucho dinero, mi recomendación es, díganle al cliente que de una vez pague el año completo, ¿no? Digo, hay prediales que son de 400 pesos, hay prediales de 800 pesos, hay prediales de 4,000 pesos, ¿no? Entonces ya va a depender ahora sí que de los recursos del cliente, o no. Y si se puede vender una casa si le falta pagar el 30% del crédito hipotecario con un banco, sí, sí se puede vender una casa con eso. Enseguida les explico cómo podemos hacer eso. Además del acta de divorcio, ¿qué otro documento debe presentar sobre los bienes? Mira, es que esto es importante, son dos cuestiones diferentes. El juicio de divorcio solo disuelve el vínculo matrimonial, pero hay un trámite satelital que va pegado al divorcio, que la mayor parte de la gente no lo hace, y es disolver los bienes de la sociedad conyugal. Es decir, si compraron casados y luego se divorcian, pero nunca disuelven los bienes de la sociedad conyugal, la casa sigue estando a nombre de los dos, aunque ya no estén casados, y ambas personas tendrían que firmar. Entonces, por ejemplo, ahí, María, sobre tu pregunta, si tú me traes una compraventa y me dices, mira, esta es la escritura, pero nada más va a firmar la señora, porque ya se divorciaron, yo te voy a decir, ok, necesito que me traigas la otra escritura donde el señor le vendió o le donó o
o lo que sea a la señora. Y esa siguiente escritura también tiene que estar registrada. Haz de cuenta que tendrías dos datos de registro. Uno del el año en el que compraron. Imaginémonos que compran en el 2000. Y 5 años después se divorcian de los bienes. Ambos siguen siendo en el 2005 que se divorciaron, completaron el proceso y disolvieron los bienes, vas a tener un dato de registro del 2000 y otro extra del 2005, que eso es lo que yo te pediría y así vas a poder tener tú el 100% de la propiedad. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que revisen esas cuestiones desde que están captando las casas para que vean ustedes que es una operación que sí se va a poder llevar a cabo y no que inviertan tiempo y después pues tengan algún inconveniente. ¿Qué otra papelería les pueden llegar a pedir? Actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, acta de matrimonio o de divorcio en su caso, ¿sale? Toda esa es la papelería que ustedes tienen que ir recabando para que puedan realizar la venta. Y esa papelería es tanto de comprador como vendedor. Obviamente, pues la escritura para el comprador no aplica, el predial para el comprador no aplica. Sin embargo, identificaciones, acta de nacimiento, acta de matrimonio, CURP también. La disolución aparece en propiedad porque estás transmitiendo el 50% de uno de los esposos al otro. Entonces tendrías dos datos de propiedad. Si tú, por ejemplo, a mí me han mostrado actas de sentencias de divorcio que inscribieron en registro, pero en auxiliar, como tal cual como lo preguntas, Eduardo. Eso no es lo mismo que disolver la sociedad o la disolución de los bienes de la sociedad conyugal. ¿Sí me explico? Entonces, cuando disuelves y completas el proceso y ya inscribiste en registro, vas a tener otro dato de propiedad. ¿Sale? Es como en el sentido de cuando se fallece uno de los esposos y completas todo el juicio sucesorio y pones el 50% restante a favor del esposo vivo, ya tienes dos datos de propiedad. Uno cuando compraron y otro cuando completaste el juicio, pero tienes que tener datos de propiedad, ¿ok? Vamos a los tipos de compraventa. La promesa de compraventa, venta simple, venta con reserva de dominio. Ahorita dentro de la venta simple voy a contestar la pregunta de Antonio acerca del crédito hipotecario. Bueno, primero la compraventa la promesa de compraventa. No son como las manejamos en la práctica. Para que sea una promesa de compraventa, el contrato es, yo te prometo que te voy a vender este inmueble y te lo voy a vender en tanto monto. Y ya, lo firman, pero no se entregan dinero, ¿ok? En cuanto una de las partes le entrega dinero a la otra parte, la Corte Suprema de Justicia dijo que ya no es una promesa, ahora es un contrato privado de compraventa, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica pues le seguimos llamando promesas, pero ya son contratos. Actualmente los contratos de promesa de compraventas es muy raro que se ratifiquen en una notaría y la razón por la que no lo ratificamos es porque la ley te dice que cuando un notario da fe de un acto de compraventa, tiene que retenerles a las partes los impuestos. Más adelante voy a hablar a detalle de los impuestos, pero en este caso sería el ISAI al comprador y el ISR al vendedor. Y pues la verdad es que la promesa todavía no es un momento en el que se tengan que retener impuestos, porque todavía hay que ver para qué se está realizando esa promesa. Las promesas las pueden realizar porque se está solicitando un crédito para realizar la venta, o se tiene que regularizar la propiedad, o se tiene que cancelar una hipoteca. No sé, alguna cuestión. ¿Qué cuestiones se pueden regularizar en la propiedad? Es importante que ustedes investiguen también si la casa le han hecho modificaciones de tal forma que el catastro del estado haya dicho, ¿sabes qué? Tu casa antes tenía 100 metros cuadrados de construcción, pero ahorita ya tiene 110 y como no me pediste permiso, te bloquean la propiedad y te ponen una multa. Entonces,
yo como notaría, yo me doy cuenta de eso porque yo tengo que solicitarle a Catastro algo que se llama informativo de valor catastral. Yo lo mando a pedir, Catastro me dice, ok, esa propiedad vale tanto catastralmente, tiene tantos metros de construcción, tiene tantos metros de terreno. Perfecto. Si no, me dice, está bloqueado por modernización, debe tantos metros. Y es ahí cuando el dueño de la propiedad tiene que ir y ya investigan si realmente hubo modificaciones o no. A veces lo que ha pasado a algunos clientes es que pusieron un toldo en su cochera y Catastro constantemente está tomando fotos aéreas. Y resulta que el día que tenían el toldo, pues tomó la foto, entonces Catastro lo marca como una construcción. Si no hubo construcción, tú puedes pedir una inspección. La desventaja es que toma tiempo, o sea, no lo resuelve rápido. Si tú vas y pagas, lo resuelves relativamente más rápido, 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, son cositas que ustedes pueden ir viendo desde antes para que sepan cómo está una propiedad y ya sepan, ¿sabes qué? No, pues resulta que sí tenemos que regularizarla, pero ya con sus partes acuerdan, ¿sabes qué? Vamos a firmar una promesa en lo que regularizamos, ¿ok? Dentro de las promesas normalmente se da un anticipo. Mi recomendación, y para los que ya han trabajado conmigo, ya saben, yo no les recomiendo que den un anticipo muy grande. Lo más alto de anticipos que yo les recomiendo son 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque si aunque la promesa es totalmente obligatoria para ambas partes, tanto para el que compra como para el que vende, si algo llegase a pasar, y quieres hacer obligatoria la promesa, tienes que hacer un juicio que se puede llevar años. Entonces, a veces que me dicen, oye, es que va a dar un anticipo para una operación, no sé, de 500,000 pesos. Oye, va a dar un anticipo de 250,000 pesos. Mi pregunta es, ¿por qué quieren dar un anticipo tan alto? ¿Necesitan pagar una hipoteca o tienen que pagar, deben muchos años de predial y además tienen modernización o qué está pasando? No, es que nomás así lo quiere el vendedor. Yo no les recomiendo que hagan esos tratos porque llega a pasar algo. Pues imagínense, se muere el vendedor, que ya nos pasó una vez en la notaría, firmamos una promesa, eh, asaltaron al vendedor y lo mataron. Entonces, se me retrasó la operación como 3 meses en lo que hacía el juicio sucesorio para que la esposa del vendedor pudiera vender. Y ahí, gracias a Dios, que la esposa quiso respetar el trato que tenía su esposo. Ha habido otros casos donde, pues dice o sea, los hijos, no, eso lo hizo mi papá, pero no está firmado. Entonces, por eso mi recomendación es que nunca den anticipos tan altos, a menos de que el comprador sea un inversionista y sepa los riesgos y esté de acuerdo y todo, pues bueno. Si no, no se lo recomiendo mucho, ¿ok? Bueno, pasemos a la venta simple. La venta simple, pues es una venta de contado. En esta se va a pagar la totalidad del precio pactado y se entrega la posesión al momento de la firma. Se hace todo ahí junto. Yo recomiendo que los pagos sean en cheque certificado o cheque de caja. La diferencia está en la cuenta del comprador. Enseguida contesto tu pregunta, Lidia. Ok, la diferencia de cómo se va a pagar está en por ejemplo, si el comprador tiene una cuenta de cheques, bueno, pues él expide un cheque y le dice a su banco que lo certifique. Si el comprador no tiene cuenta de cheques, sino que es una cuenta de ahorro, pues le dice al banco, emíteme un cheque de caja y en ambos casos lo que hace es que el banco toma el dinero de la cuenta de la cuenta del comprador y ya lo deja bloqueado ese dinero. Entonces ese es un cheque que no va a rebotar por falta de fondos. Me pregunta acá, Lidia, si una propiedad tiene gravamen, ¿qué se recomienda para la promesa? Pagarlo. Depende, Lidia, depende de cómo va a ser tu operación. La mayor parte de los bancos te permiten hacer en la misma escritura de compraventa, te permiten hacer el pago, obviamente, y la cancelación del gravamen como acto 1 y acto 2, la compra-venta. Entonces, si ese es el caso, yo diría no lo cancele, o sea, no des en la promesa, no de los 250,000 pesos o los 500,000 pesos que se deban
del gravamen. Mejor hazlo simultáneo porque así proteges más a tu comprador. Porque es lo que les decía, o sea, a veces no es por mala fe, sino que pues resulta que tuvieron un accidente los vendedores. O sea, les dan los 250,000 pesos, pagan el gravamen y están esperando a que se cancele, y les pasa algo, bueno, pues resulta que con la promesa, pues de todos modos, no es una escritura, ¿no? Yo recomendaría que lo hicieran simultáneo, es lo más seguro para ambas partes. ¿Cuándo, Lidia, sí tienes que pagar el gravamen antes de poder hacer la escritura? Si tu comprador va a comprar con un crédito de Infonavit, ¿ok? Pero la casa que tú estás vendiéndole tiene dos gravámenes. Imaginémonos que era un crédito conyugal, o sea, que los vendedores compraron con crédito conyugal, entonces cada esposo tiene su gravamen. Infonavit te va a decir, yo no voy a pagar ambos créditos, yo solo te voy a pagar uno. Entonces tú, ahí si firmas una promesa, con el dinero que te dan en la promesa, pagas el crédito más chiquito, ya sea el del vendedor o el de la vendedora, el que es el más pequeño, y entonces sí ya puedes hacer la operación de Infonavit. Esa es la única forma en la que yo recomendaría que se pida una promesa para liberar. Que se pida monto en la promesa para liberar. Lo demás casi siempre es mejor y es más fácil hacerlo simultáneo. Me dicen acá, me preguntan, me enviaron una pregunta por WhatsApp, ¿qué pasa si una persona incumple o de cuánto se puede poner la penalización en una promesa? La penalización se puede poner de lo que las partes acuerden. Yo siempre procuro poner el 10% por lo menos del valor el 10% del valor de la operación. Si es una operación muy bajita, no sé, de 200,000 pesos, yo como quiera prefiero poner una penalización de por lo menos 80,000 pesos. ¿Para qué? Para que valga la pena hacer un juicio y cobrarlos. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si una persona incumple? Lo que va a pasar si una de las personas dice, yo ya no te vendo, yo ya no te vendo, yo no te vendo, o yo ya no te compro, lo que sea, vas a tener que hacer un juicio. Y entonces, en ese momento, pues el juicio puede tomar años, pero imagínense que ustedes ponen una penalización de 20,000 pesos. ¿Quién va a querer hacer un juicio por 20,000 pesos? O sea, el abogado va a ver el monto de penalización y va a decir, oye, pues es que yo te voy a cobrar 20 y tu penalización es de 20, pues le vas a salir poniendo. Por eso es que yo procuro poner penalizaciones altas para que, pues no sé, si la penalización es de 80,000 pesos y el abogado te dice, bueno, yo te cobro 20 o 25, pues todavía alcanzas a recuperar algo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Aunque la realidad es que si no se niegan a firmar, tienes que hacer un juicio. Esa es otra de las cuestiones por las que yo también recomiendo poner que los anticipos sean bajitos, porque es más fácil que ustedes, primero, se queden ustedes con resguardo de ese dinero, es decir, ok, el anticipo son 20,000 pesos, pero como todavía pues pueden pasar muchas cosas, el dinero se va a quedar en resguardo del corredor. No es lo mismo tenerte en resguardo $500,000 de pesos que tener en resguardo 50,000 pesos, ¿verdad? Entonces yo por eso recomiendo que sean bajos. Me preguntan acá, si la casa se liquidó hace tiempo, el banco le dio la cancelación de la hipoteca, pero no hizo la inscripción en el registro público y ya pasaron 5 años. Diana, revisen con el banco, piden nuevamente la cancelación. Ya hemos hecho eso en ocasiones. Normalmente los bancos no hay problema y te emiten, obviamente te vuelven a cobrar porque cuesta un poco, dependiendo del banco, pero tienen que hacer ese proceso. Si la hipoteca fuera con un banco que ya desapareció y no pueden rastrearlo, o fuera con una financiera que ya desapareció, entonces tendrías que hacer un juicio. No es nada sencillo. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de penalización? Ya les comenté, pues les decía que por lo menos un 10%. Oscar, más adelante voy a contestar tu pregunta. Son alrededor de 678,000, pero más adelante entramos en ese punto del monto en efectivo. Dice, tengo un cliente que tiene una bodega, pero no tiene escrituras. ¿Es ejido? ¿Se puede vender? Necesita revisar exactamente los papeles.
hay que revisar los papeles porque si no tiene dominio propio, pues no se puede vender. Hay que correr el proceso que dicta el RAN para esas propiedades. Bueno, regresando a la forma de pago, también normalmente se usan transferencias. ¿Cuáles son las desventajas o por lo que a mí no me gustan las transferencias? Porque muchas veces las personas no saben dar de alta las cuentas y las quieren dar en ese momento y hay muchos bancos que te dicen, ¿sabes qué? Pues para poder hacer la transferencia tienes que esperar 1 hora, 2 horas, o a veces cuando no son cuentas que mueven mucho dinero, y de repente quieres hacer una transferencia desde tu cuenta de 1 millón de pesos, el banco te la bloquea. O al revés, al vendedor, tú nunca recibes montos tan altos y de repente te quiere caer una transferencia de 1 millón de pesos, el banco también te puede bloquear. Tips que les puedo pasar que aprendimos el otro día en una compraventa es, por ejemplo, un cliente tenía que hacer una transferencia de 1 millón de pesos. En lugar de hacer una transferencia de 1 millón, hizo 4 transferencias de 250,000 pesos y eso le ayudó a que su banco no rebotara ninguna de las transferencias, porque era un monto más bajo. Sin embargo, pues a mí me gustan más los cheques certificados y caja, ¿verdad? Porque es más seguro para todas las partes de que sí se les va a reflejar y no. Diana dice, si tiene deuda con Infonavit y se va a comprar con crédito bancario, ¿recomiendas que se haga simultáneo? Correcto, hay que hacerlo simultáneo, Diana. Es más fácil para todos, es más seguro. ¿Y cuánto tiempo se puede llevar el juicio cuando el banco desapareció y cuánto puede costar? Habría que ver, Pedro, de cuánto es la hipoteca. Hay que ver para empezar si ya pasó el tiempo que te da la ley para cancelar una hipoteca, si no está el acreedor. Y pues tiempo se puede llevar 1 año. No sé, es que dependiendo del juzgado y dependiendo de los tiempos, pero o sea, de la estación, es decir, si se atraviesa Navidad o se atraviesa Semana Santa, pero pudiera tomarse desde 8 meses hasta 1 año y medio más o menos. ¿Ok? Bueno, rastrea quién absorbió Serfín. Me parece que Serfín ahora es Santander, entonces lo más probable es que Santander te pueda ayudar en la cancelación esa, Honor 9X. Ok, bueno, dice, venta a plazos con reserva de dominio. En esta venta es a plazos porque se van a hacer 2 o más pagos. Estas compraventas por lo regular se hacen entre personas que ya se conocen. ¿Cuál es la seguridad que tiene el vendedor de que le van a acabar de pagar? La reserva de dominio. La reserva de dominio es similar a un gravamen, no te permite hacer una venta. Es decir, si tú compraste con reserva de dominio, pero nunca le acabaste de pagar a tu vendedor, y tú dices, bueno, pues le voy a donar a mi hijo, cuando tú mandes, tú vas a poder continuar con todo el proceso, pero cuando lo mandes registrar, registro te va a decir, no te lo voy a registrar a menos de que comparezca el, el vendedor anterior y diga que está de acuerdo o que cancele la reserva de dominio. Entonces, esto también les puede servir a lo mejor para casos en los que tengan ahí gente que dice, oye, pues es que no ajusto todo el dinero, pero mira, en mi empresa me dan utilidades y luego me dan un bono y todo esto. Bueno, es una opción en la que ustedes pueden acordar ahí entre las partes para que les apoyen a hacer la escritura. Se hace la reserva de dominio ya una vez. Esto es bien importante. Hay que explicarle al comprador que cuando vaya a dar el último pago, tiene que acudir a una notaría, dárselo frente a la notaría para que les firmen la cancelación de la reserva de dominio, para que ya quede su casa libre de gravamen. ¿Okay? Algo que está mal en registro público, pero bueno, así lo están manejando ahorita para que ustedes tengan cuidado. Cuando ustedes les entreguen una escritura de una casa que van a vender y ustedes lean el tipo de contrato que es. Si dice compraventa a plazo con reserva de dominio, tienen que revisar que esté cancelada la reserva de dominio en registro público, porque si no, ustedes van a mandar o las notarías mandamos el certificado de libertad y me lo van a otorgar.
sí me lo van a dar libre de gravamen, porque la reserva de dominio no es un gravamen como tal. Por eso es que el registro dice, pues yo te lo expido libre de gravamen. Sin embargo, cuando llegue al proceso, y avanzo en mi proceso, y cuando llegue el momento de querer inscribir la escritura, me va a decir registro, no te la voy a inscribir porque tienes una reserva de dominio. Entonces, hace 2 meses teníamos un abogado que nos estaba preguntando precisamente cómo hacer eso. El cliente que estaba vendiendo en la notaría donde se hizo la operación había hecho su compra con nosotros y había hecho una reserva de dominio. Y después, cuando fueron a vender allá, se dieron cuenta que tenían la reserva de dominio y esa notaría no podía inscribir. Entonces nos pidió apoyo para que contactáramos al cliente que había hecho la escritura con nosotros y poder cancelar la reserva. Entonces, es importante que lo revisen porque les digo que el prepreventivo, el certificado sale libre de gravamen, pero si no está la anotación de la cancelación de la reserva de dominio, no les van a inscribir la compraventa. Entonces, sí se puede hacer hay un asunto medio interesante. A ver, unas preguntas que tenemos aquí. Si en un juicio sucesorio de intestado les dejaron un porcentaje a una persona y a otra, una de las partes puede vender su parte, no. No vas a poder vender eso a menos de que corras algo que se llama derecho de tanto. Ese es un derecho que tienen los copropietarios, es decir, si yo soy el dueño del 50% y quiero vender, yo te tengo que avisar a ti, oye, voy a vender mi 50% y lo voy a vender en tanto dinero. ¿Te interesa a ti comprarlo? No. Bueno, si te interesa, necesito que me lo pagues. Si no te interesa, ya quedas en libertad de venderlo. Eso es lo que se tiene que hacer, ya sea de juicio sucesorio o porque son copropietarios. ¿Sale? Me preguntan acá, bueno, a Raúl le comentan que sí, Santander, pues bueno, Santander es el que absorbió a Serfín, entonces Santander te debería de poder apoyar en la cancelación de esa hipoteca. Alfonso pregunta, si una persona tiene 2 casas y las quiere vender, pero por naturaleza se va a vender una casa, pero no quiere exentar el ISR en esa casa, ya que la segunda lo quiere exentarse. Sí, sin problema, Alfonso. Cuando tú vayas a la notaría, explícales, en esta casa necesito que me calcules el ISR porque, porque sí lo quiero pagar. Ya hemos tenido esos casos, gente que tiene 2 casas, una no sé, vale 800,000 pesos y la otra vale 2 millones de pesos. Entonces, evalúan y dicen, ¿sabes qué? Quiero guardar la exención para la siguiente venta porque probablemente voy a pagar más. Sin embargo, Alfonso, vale la pena que hagas, que solicites en la notaría donde van a hacer la primera venta, hagan un ejercicio de cuánto pagarían de ISR, porque muchas veces, no porque sea más grande la operación, quiere decir que vas a pagar más ISR. Ahorita más adelante les voy a explicar eso. ¿Qué variaciones puede haber en la compraventa? Cálculo de ISR. Operación de compraventa que se está haciendo con nosotros, no cobramos el cálculo de ISR. Si tú me dices, oye, necesito que me hagas esta operación porque la estoy haciendo en aquella notaría, ya tendríamos que evaluar cuánto tiempo nos va a tomar y todo eso y pudiera generar algún costo. Sin embargo, por ejemplo, en la notaría donde yo trabajo, pues si vas a exentas, no te cobro la declaración, aun y cuando tenemos que hacer una declaración. Si vas a pagar ISR, pagas el ISR y no se te cobra nada extra por la declaración. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que ver eso. Bueno, con poder. Muchas veces ha tocado que el vendedor, por lo regular es el vendedor, el que no va a estar para la compraventa, entonces tiene que hacer un poder. Recomendación, hagan poderes en escritura pública. La ley te pudiera permitir hacer una compraventa con un poder en carta poder ratificada. Nosotros en la notaría y muchas otras notarías, por seguridad, si no es en escritura pública, no aceptamos el poder de dominio y lo hacemos por seguridad porque es mucho más fácil falsificar una carta poder que una escritura pública. Entonces, mi recomendación es, si van a usar un poder, que sea en escritura pública.
la facultad que tiene que tener el poder se llama facultad de dominio. Esa es la que tiene que tener poder para poder hacer la compraventa. ¿Ok? Otra variación que puede tener la compraventa es con sentencia de primera sección. Es decir, imagínense que están los papás, fallecen, y pues les había quedado la casa a los 3 hijos, pero la verdad es que a los 3 hijos no les interesa quedarse con esa casa, prefieren venderla. Bueno, es necesario iniciar el juicio sucesorio, pero solo en la primera etapa, que se llama sentencia de primera sección, la primera sección. En esa sección se designa quiénes son los herederos y quién es el albacea, y con eso pueden vender. Sin embargo, ¿cuál es la limitante de esto? Solo pueden hacer ventas de contado. Ni Infonavit, ni hasta ahorita tengo conocimiento de ningún banco que te acepte una compraventa con sentencia de primera sección. Entonces, es una limitante. Sí, pero la ventaja es que te ayuda porque es mucho más rápido y mucho más barato que hacer todo el juicio completo. Otra cuestión es, se requiere que firmen todos los herederos y se requiere que firme también el albacea y que todos los herederos sean mayores de edad. Si hay un menor de edad, tienes que hacer el juicio completo y no vas a poder hacer la venta a menos de que tengas una autorización judicial. Ok, me preguntan acá. ¿Y poder para quien compra también se necesitas hacer en escritura pública? Mira, no, hasta ahorita no me ha tocado. No me ha tocado que ningún comprador asista. Íbamos a tener uno, pero al final sí acudió. No, yo ya no te exigiría que me hagas un poder en escritura, ¿cómo se llama? En escritura pública para el que compra, porque la verdad es que es complicado que alguien suplante la identidad de otra persona para comprar un inmueble. No sé si me explico. O sea, yo por qué suplantaría la identidad de mi vecino y ponerle una casa a nombre de él y la estoy pagando yo, entonces es mucho menos el riesgo. Por eso ya no te exigiría eso. Bueno, ahora, sin embargo, si eso se encuentra en compraventas de contado, ningún banco ni Infonavit te va a aceptar que el comprador esté actuando por medio de un representante con un poder, porque como también van a firmar una hipoteca, pues el banco va a decir, yo necesito que me firme la persona a la que yo le voy a prestar, no voy a permitir que firme alguien en representación de ellos. Entonces, pues tampoco, por eso no es muy común en realidad que los compradores estén representados por alguien más. Rapidito que me preguntan, si uno de los hermanos falleció, ¿tiene que presentar juicio sucesorio para que pase en ese caso que comentó? Sí, o sea, de cada uno de los fallecidos tiene que haber un juicio sucesorio. Tenemos un caso en el que son 8 los dueños, 3 de ellos ya fallecieron, entonces voy a tener que hacer 3 primeras secciones de cada uno de ellos para que los herederos los representen en la compraventa. Entonces sí es así. Edward, una pregunta. ¿Cuál es la función del albacea? El albacea es el administrador de la sucesión, no es dueño, es el administrador. Él tiene que cumplir con todos los requisitos que se necesiten, por ejemplo, el pago de los impuestos que se tengan que pagar. Si hayan negocios o hay, por ejemplo, el que falleció tenía varios contratos de arrendamiento, bueno, pues es el que tiene que encargarse de cobrar las rentas y todo eso. Si no cumple con los requisitos, si hay un procedimiento judicial para cambiarlo, no es algo rápido, pero sí se puede. Dice, Lick, me comentaron que al parecer si solo tengo primera sección, tenemos que protocolizar la escritura para poder vender de contado. Es que depende ahí, Gerardo, dónde hiciste la sentencia de primera sección. Por ejemplo, si la haces en la notaría, pues ya está protocolizada la sentencia de primera sección. Protocolizar quiere decir pasar a escritura pública un acto, ¿ok? Entonces, a lo mejor si tú le hiciste en un juicio, la sentencia de primera sección, le hiciste en un juzgado, ahí el notario te pudiera decir, no, yo quiero que protocolices esa sentencia. Pues mi recomendación es que si vas a hacer sentencia de primera sección, hazla en la notaría directamente y ya va a estar protocolizada. Te brincas ese paso que alguien te lo pudiera poner.
Dice, con la sentencia de primera sección, el comprador terminará la sucesión. No, David, lo que pasa es que si te das cuenta que con la sentencia de primera sección ya queda una compraventa como si fuera una compraventa de contado normal. Tú ya no tienes que continuar el juicio, la escritura ya se va a poner a tu nombre y todo, el inmueble, perdón, ya va a estar a tu nombre y todo, ya no tienes que meterte en que continuar con la sucesión ni nada, o sea, ya terminaste tú. Dice, para que se pueda vender ejerciendo un crédito, este tipo de proceso tiene que protocolarse y hacer una nueva escritura, ya sea a nombre de la albacea, para que después poder vender. Ok. Si tienes una persona que falleció y tenía varios inmuebles y los hijos quieren vender ese inmueble, pues entonces, pero el comprador o a la persona que le van a vender va a usar un crédito de banco, tienen que completar el juicio sucesorio. Más adelante voy a explicarles cómo es todo el juicio sucesorio aquí en Nuevo León. Pero sí tienes que completarlo todo. Y las escrituras, Oscar, respecto a tu pregunta, no se pone el nombre de albacea. Las escrituras se ponen a nombre de los herederos. Hay ocasiones en las que el albacea y los herederos son lo mismos. Sin embargo, no siempre. Entonces, las escrituras por ley se tienen que seguir de acuerdo al testamento, si había testamento, o de acuerdo a lo que dispone el Código Civil en caso de que no haya testamento. Si una propiedad está pendiente de adjudicación, ¿se puede hacer en paralelo con la compraventa? Vivian, depende. Puedes vender con sentencia de primera sección y pues no tienes que terminar la adjudicación porque pues ya la vendiste, ya no sería necesario adjudicarlo. Pero pues no puedes iniciar la compraventa hasta que no hayas finalizado porque no sabes quiénes van a ser tus vendedores, ya sea que porque lo adjudicaron o porque apenas van a ser nombrados herederos. Entonces yo no veo cómo hacerlo paralelo. A lo mejor puedes firmar ahí una promesa o algo, pero no puedes hacer una escritura. Jesús Reyes, el juicio de intestado se calculan sobre los bienes que hay, dependiendo qué bienes hay en la sociedad, perdón, qué bienes tenía el difunto, es lo que te va a costar un juicio de intestado. Dice, cuando fallece el papá y queda la viuda con los hijos, es más rápido un repudio a la herencia del padre y sería más rápido. No entiendo esa pregunta. ¿Repudio? ¿Quién repudia? O sea, lo que se tiene que hacer ahí, cuando fallece el papá y queda la viuda, si quieren que todos los bienes sean para la mamá, lo que pueden hacer es una donación de derechos hereditarios. O sea, yo le dono todos mis derechos hereditarios a mi mamá y no te genera más impuestos, no es necesario repudiar. O viceversa, si la viuda es la que iba a heredar todo, pero ella le quiere donar a sus hijos, lo puede hacer o no. No sé si eso iba a tu pregunta. El banco, ¿por qué no aceptan las escrituras de adjudicación con rebeldía? ¿Te debería de aceptarlas? No sé si lo hagan por protección de ellos. O sea, si ya está terminada y ya está inscrita en registro público, pues ya no hay ningún problema, pero no sé si lo hagan ellos por algún tipo de seguridad de que después se vayan a amparar o algo y quieran dar quieran anular esa escritura mediante la cual tú adquiriste el poder. ¿Ok? Perdón, adquiriste la casa, la de adjudicación en rebeldía. Comentan acá, donación. Bueno, la donación solo se recomienda entre familiares directos en línea recta, papás a hijos o abuelos o entre cónyuges. Entre hermanos no se recomiendan las donaciones, entre amigos tampoco. ¿Por qué? Porque generan muchos impuestos. Se paga el 20% del valor catastral. Entonces, si tú tienes un inmueble que cuesta 500,000 pesos y lo van a donar entre hermanos, pues ya te generó un impuesto de 100,000 pesos. Entonces, no funciona. Preguntan acá, ¿Infonavit te acepta las escrituras por rebeldía y adjudicada? Me parece que sí, Gerardo. Hace tiempo hicimos una y no tuvimos problema. No sé si ya hayan cambiado el criterio, porque bueno, Infonavit pues cada mes cambia criterios, entonces habría que revisarlo el caso en específico. ¿Qué pasa si el inmueble está en nombre de 5 hermanos, pero uno de ellos no quiere vender aún y cuando tiene su propia casa? Ahí hay diferentes cuestiones que puedes hacer, Julián. La primera, pueden tratar
de que si hay un comprador que dice, no importa, yo te compro el porcentaje de los 4 hermanos que sí me quieren vender, pues nada más le corres el derecho de tanto y listo. Si no se puede, Julián, hay un procedimiento judicial que se llama disolución de cosa común. Cuando un inmueble no se puede subdividir, o sea, el primer proceso va a ser, ok, yo solicito la disolución de cosa común, se analiza y se revisa, ok, es un rancho, pues sí lo podemos dividir en 5 partes, perfecto. Pero imaginémonos que es una casa habitación, pues no se puede dividir porque no sería funcional. Lo que terminarías haciendo, siguiendo ese procedimiento judicial, sería sacando a remate esa casa, que sería lo que tendrían que hacer ahí, Julián. Demandar la disolución de cosa común y al final vas a tener que pagar. Bueno, sacan a remate la casa y pues ya se la venden al mejor postor en el remate. Sara dice, ¿se paga 20% del valor catastral en caso de donación? Sí, se paga cuando la donación no es en línea recta de papás a hijos o abuelos o entre cónyuges. Digamos que yo, Sara, te digo, fíjate, Sara, que me sobra esa casa, no la necesito, no la ocupo, te la quiero regalar. Bueno, pues el SAT dice, perfecto, regálasela. Nada más que Sara me tiene que pagar el 20% del valor catastral de ese inmueble. Dice, disculpe, me pregunta, ¿dónde se hacen las donaciones? Sí, en una notaría. Si no se puede mover, Patricia, hablas con la notaría y nosotros podemos acudir al domicilio. Verificamos que las personas estén conscientes, sepan el acto que están realizando y recabamos su firma, o en el caso de que no pueda firmar, las huellas digitales y lo que sea necesario. Pero sí se puede hacer. La ventaja que tienen las donaciones cuando son entre familiares directos es que pagan muy pocos impuestos. El ISAI es el 3% del valor de la operación o del catastral, que sea más alto. Y cuando son entre particulares, pagan una tarifa especial. Ahorita son como 608 pesos. Entonces, por eso es que a veces valen la pena las donaciones entre familiares directos. Bueno, ¿qué impuestos y gastos tiene el comprador? Gastos de escrituración, bueno, pues ahí entra el costo del certificado, del informativo, papelería, honorarios y todo eso. Pero en cuanto a impuestos, aquí en Nuevo León, por lo menos, este valor sí puede variar en cada estado. En Nuevo León es el 3% del valor de operación o el catastral, el que sea más alto. A veces llegan a la notaría y dicen, oye, es que queremos escriturar lo más bajo que se pueda porque pues, no sé, o sea, no van a pagar tantos impuestos. Entonces, si tienen un valor catastral de 500,000 pesos, la verdad no te sirve de mucho escriturar en 400,000 pesos, porque como quiera tu ISAI va sobre el valor más alto, el catastral. Entonces, también no les recomiendo que escrituren más abajo del valor catastral porque ya le genera o le puede generar un impuesto de ISR al comprador porque está adquiriendo demasiado barato. Ahora, una ventaja que te da el estado de Nuevo León sobre el 3% de ISAI es que se puede obtener un descuento o un subsidio. Como aparece acá, si el comprador y o su cónyuge no tienen o tiene otro inmueble en el estado y lo que están comprando es una casa habitación que no pase de un valor de 951,000 pesos, más o menos, puedes obtener un subsidio. Pero siempre es bien importante que revisen que ni comprador ni vendedor tengan inmueble en el estado. Y tener inmueble implica que se los hayan donado, que lo hayan adquirido por donación, que se los hayan vendido o lo que sea. Hemos tenido clientes que no sé la verdad si nos querían picar los ojos o se les olvidó que sí tenían inmuebles y lo que pasa es que cuando mandamos la nota, municipio revisa, si detecta que sí tenían un inmueble, te cobra el 3% normal que te iba a cobrar, más un 3% extra de penalización. Entonces, o sea, imagínate, en ese caso iban a tener que pagar 16,000 pesos de ISAI. Tuvieron
terminaron pagando 32,000 pesos. Supuestamente nos dijeron que pues, no se acordaban. Enseguida hablo del ISR, Diana, para contestar tu duda al respecto. Bueno, ¿qué otro impuesto pudiera llegar a pagar el comprador? El IVA. Sobre el IVA solo se paga sobre construcciones comerciales o construcciones industriales. Un terreno comercial no genera IVA. Una casa habitación no genera IVA. ¿Ok? El IVA es solo sobre construcciones o construcciones comerciales o industriales. Y es el 16% del valor que se le asigne a la construcción comercial o industrial. Recuerdan que yo les dije que yo en la notaría, en notaría mandaba pedir algo que se llama informativo de valor catastral. Cuando yo pido ese documento, ahí me dice, esta propiedad tiene construcción comercial o construcción y tiene tantos metros de construcción comercial y este es el valor que se le da a la construcción comercial. Por lo regular, no les recomendamos que le pongan un valor más bajo a la construcción comercial que el que viene en ese informativo, porque no es coherente. Imagínense que el valor catastral de la casa son 500,000 pesos y mi informativo dice que 100,000 pesos son de construcción comercial. Y ustedes están vendiendo la casa en 1,000,000 de pesos. Hemos tenido casos en los que me dicen, oye, Lick, pues ponle ahí que la construcción comercial vale nada más 20,000 pesos para que me toque pagar bien poquito de IVA. No es coherente de que si Catastro lo tiene en 100,000 pesos, tú le pongas acá 20,000 pesos nada más, ¿sí me explico? Entonces, por lo regular, pues lo más bajo que se hace es el valor que viene en Catastro. Dice, si cambio el uso de suelo, ya se había comprado para revertir, pagar sobre la casa. Ok. Es importante, Patricia, que, bueno, hay dos cuestiones. Una cuestión es lo que dice, lo que es el uso de suelo y otra cuestión es lo que dice Catastro. Acá lo que importa es lo que diga Catastro. ¿Por qué? Porque hay usos de suelos mixtos. Por ejemplo, hay casas en las que en la esquina, como era una esquina, se les ocurrió poner una papelería o un depósito. Ese mismo inmueble tiene un porcentaje como construcción habitacional y otro porcentaje como construcción comercial. Si en notaría, cuando estén haciendo su operación, te avisan y te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes construcción comercial, vas a tener que pagar un IVA y tú no estás de acuerdo, tienes que ir a municipio, en el departamento de prediales, ahí checas con ellos en modernizaciones, les dices, oye, es que me están diciendo que está catalogado un porcentaje de la construcción de mi casa como comercial, pero eso fue porque hace 5 años tuvieron una papelería, pero desde hace mucho tiempo ya es 100% habitacional. Entonces, ellos van a hacer una inspección, revisan, efectivamente, es pura casa, no hay nada, o sea, todo está bien, y ya. Hacen la modificación en el sistema y te evitas pagar el IVA. ¿Ok? El IVA también aplica en oficinas. Así es, Luis. O sea, si en el momento de sacar el informativo, la oficina ya la tienen catalogada como comercial, te van a pagar, vas a tener que pagar un IVA. Entonces, dice, ¿hasta qué monto de operación de compraventa cobra el 3%? Aparte de si tiene propiedad en el Estado. Ok. Arriba de 952,000 pesos vas a pagar el 3% siempre, sea habitacional, sea comercial, sea lo que sea. Y no hay un tope. O sea, si es una operación de 100 millones de pesos, vas a pagar 3 millones de ISAI. No hay un tope. O sea, y ya de ahí para arriba, todos pagan el 3%. Sea comercial, habitacional, industrial, terreno, lo que sea, pagas 3%. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Impuestos para el vendedor. Acaba tu pregunta, Diana. Dice, en todas las operaciones de compraventa se tiene que calcular el impuesto y el impuesto se paga sobre la utilidad. No recuerdo quién me preguntaba acerca de si tienes 2 casas que puedes guardar la exención para la venta de la segunda. Aquí va esto, sobre la utilidad. ¿Qué quiere decir? El ISR no es un porcentaje, fijo como el ISAI del 3%. El ISR toma en cuenta 2 cosas. ¿Qué utilidad tuviste? Es decir, ¿en cuánto compraste
contra en cuánto vas a vender, sobre esa diferencia vas a pagar ISR. Entonces, por decir, si yo compro en 500,000 pesos y voy a vender en 1,000,000 de pesos, pues mi utilidad son 500,000 pesos, sobre eso pago ISR. Ese es el primer factor que se toma en cuenta. Segundo factor que se toma en cuenta es el tiempo. No es lo mismo que yo compré en 500,000 pesos el año pasado y estoy vendiendo ahorita en 1,000,000 de pesos. O sea, en un año tuve una utilidad de 500,000 pesos. Voy a pagar más ISR que si yo compré en el 2005 en 500,000 pesos y estoy vendiendo en el 2020 en 1,000,000 de pesos. Aunque tengo la misma utilidad, lo divide entre los años que han pasado. Como ya pasaron 15 años, vas a pagar menos ISR. ¿Ok? Ahora, algo que es importante que ustedes sepan para que los puedan orientar a sus clientes, es decir, no se paga más ISR porque la operación es más alta, sino se paga más ISR cuando haya más utilidad. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que yo compro una casa en 500,000 pesos nuevamente y la voy a vender en 1,000,000 de pesos. Tengo una utilidad de 500,000 pesos. Pero imagínense ahora que compré una casa en 3,900,000 pesos y la voy a vender en 4,200,000. Ahí nada más tengo una utilidad de 300,000 pesos. Entonces, pagaría más ISR por la operación de 1,000,000 de pesos que por la operación de 4,200,000, porque la utilidad es más grande en la primera operación. Entonces, sobre la pregunta que me hacían de si se puede guardar o salvar la exención para la segunda venta, sí se puede hacer, pero mi recomendación es que primero revises, es Alfonso, primero revisa, Alfonso, cuál va a tener más utilidad, porque no necesariamente por ser una operación más grande va a tener más utilidad y por lo tanto va a pagar más ISR que la otra. Hay que revisar esa cuestión. Ahora, ¿qué se puede hacer con el ISR? El vendedor, si es una persona física, si está vendiendo una casa habitación y no ha gozado de una exención en los 3 años inmediatos anteriores, puede exentar el ISR hasta cierto monto, alrededor de 4,5 millones por persona. Es decir, si la pareja, si los que están vendiendo es una pareja, pudieran exentar hasta una venta de una casa de habitación de 9 millones de pesos. Entonces es una exención bien grande. Si se fijan, es importante esto, que diga que no ha gozado de dicha exención. Aquí no te dice que no haya vendido casa, sino que a lo mejor, pues él ya vendió muchas casas, pero ninguna de esas era su casa habitación, entonces, pues no ha hecho la exención y puede todavía utilizar la exención, ¿ok? Ahora, ¿qué se necesita para exentar? Esta cuestión del IVA y esta cuestión del ISR es a nivel federal, ¿eh? Debería de aplicar en todos lados. Diana, acá está. Si su cónyuge es extranjero, ¿también puede exentar el 50%? Si el cónyuge es extranjero, María, pero es residente en el país, puede exentar. Si no eres residente en el país, aunque seas mexicano, no puedes exentar. ¿Sale? Nos ha tocado esos puntos donde no, es que el vendedor vive en Estados Unidos, entonces le decimos, ok, ¿y tiene identificación? No, no tiene identificación. ¿Tiene algún recibo de teléfono fijo? No. ¿Energía eléctrica? Tampoco. ¿Estados de cuenta bancarios? No, tampoco. Pero es mexicano, entonces puede exentar. No. El ISR en realidad no le importa tu nacionalidad. Al ISR le importa tu residencia, es decir, dónde vives. Entonces, no es tanto por el, ¿cómo se dice? No es tanto por la cuestión de dónde naciste, sino dónde vives. Ok, María, si no tiene residencia, pero sí tiene cuenta bancaria y recibos en México, tú en la notaría tienes que decir que sí reside en México. No sé si me explico. Porque me está dando comprobantes de que reside en México, pues si me dices tú que no vive en México, aunque me des los comprobantes, pues yo no puedo hacer nada, porque ya me dijiste que no vive en México. Entonces, pues tú obviamente, si me llevas un IFE en México, pues yo voy a asumir que está viviendo en México. Si me llevas estados de cuenta bancarios,
tengo que asumir por la papelería que me estás dejando que vive en México. Entonces, ahí sí pudiera exentar, María. Nada más es, pues, es obviamente cómo lo expones, ¿verdad? Ok. Dice, bueno, respondiendo a la pregunta de Diana. Para exentar forzosamente tiene que tener el INE con ese domicilio o solo con los recibos. El reglamento del ISR, de la ley del impuesto sobre la renta, te dice que es uno u otro, no tienen que ser todos, ¿ok? Puede ser uno de esos. Algo que es bien importante que muchas veces se nos va a la gente es que te dice que pueden estar a nombre del vendedor, de su cónyuge, o sus papás, o sus hijos, ¿ok? Entonces, no necesariamente tiene que estar a nombre de él, puede estar a nombre de uno de ellos y también funciona, te lo permite el reglamento. Dice, aprovechando la jornada notarial, en Ciudad de México, ¿cuánto se pagarían de escrituras por una casa de 3 millones y su valor catastral es de 600,000? Antonio, yo estoy en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. No sabría decirte porque varía mucho. Hay estados donde tienen aranceles y los notarios ya tienen presupuestados los honorarios. Sin embargo, yo te recomiendo que busques un notario directamente en la Ciudad de México para que te pueda entregar tu presupuesto detallado y te especifique los pormenores del trámite en Ciudad de México. ¿Ok? Dice, ambos tienen que entregar comprobantes a su nombre o solo uno y exentan los dos para que ambos exenten. Con uno, porque recuerda que, imagínate que son ambos vendedores, son esposos. La identificación del esposo todavía tiene ese domicilio. Entonces, él ya llena este requisito, el número 1. Pero la identificación de la esposa ya tiene otro domicilio. Sin embargo, nos podemos agarrar de esto último que dice a nombre del vendedor, de su cónyuge o sus papás. Entonces, por ende entra con la del cónyuge, no necesitamos ambos. Ahora, algo que siempre está en cuestión, ¿cuántos meses tienes que acreditar que has vivido ahí? El ISR, bueno, aquí, déjame explicar algo. El notario es obligado solidario, es decir, también está obligado a pagar el ISR en caso de que el vendedor no lo haga. Entonces, esto hace que que los notarios tengan criterios diferentes. Hay notarios que son un poquito más arriesgados, hay notarios que son muy, muy conservadores y ellos te van a decir, no, yo necesito que las identificaciones de todos los que quieren exentar tengan ese domicilio. ¿Por qué? Porque no se quieren arriesgar a que el SAT les vaya a cobrar a ellos. ¿Ok? Nosotros en la notaría tenemos un criterio intermedio, ni muy conservador ni muy liberal. Yo les pido que me comprueben 6 meses con recibos de luz o de teléfono fijo o estados de cuenta bancarios. ¿Por qué les pido 6 meses? Porque el Código Civil Federal te dice que para que una persona pueda decir que tiene su domicilio ubicado en un lugar, tiene que residir ahí durante los últimos 6 meses. Entonces, como aquí estoy hablando de una ley federal que es el impuesto sobre la renta, análogo uso el Código Civil Federal que te habla de 6 meses para que pueda decir que vive en ese domicilio. Por eso les pedimos 6 meses en recibos, ya sea que sean bimestrales o mensuales. Dice, la utilidad se calcula sobre el valor catastral o sobre la diferencia del valor que compró o a cómo lo vendió. María, se toma en cuenta el valor de en cuánto compró contra en cuánto va a vender. Si estás vendiendo más abajo del catastral, hay que revisar que no se le genere un ISR al comprador. La ley te dice que si, por decir, imagínense que un inmueble cuesta catastralmente 100,000 pesos y yo agarro muy ahorcado al vendedor y le digo, pues te doy 50 y si quieres, pongámoslo en números más reales, que cueste 500,000 pesos catastralmente y yo le digo al vendedor, pues yo te doy 300,000. Según yo estoy haciendo un super negocio, pero se tiene que revisar, ya cuando llegue esa notaría van a tener que revisar si el monto de la operación es abajo del 10% del valor catastral, se va a pagar un ISR que va a tener que pagar el comprador. ¿Ok? Entonces yo por eso volvemos a lo mismo, no les recomiendo que escrituren más abajo que el catastral porque empiezan a pagar impuestos que antes no iban a pagar y a veces les puede salir más caro.
Dice, si están casados los vendedores por bienes separados, pueden presentar recibos a nombre del cónyuge para exentar. Sí, no importa. La ley la ley del ISR no te hace mención acerca del régimen. Nada más te pide que sean cónyuges. Dice, entonces, si mis papás mueren y los hijos venderán, pero la casa está sola por un año y los recibos son bajos, entonces sí se pagan impuestos. Bueno, de hecho, Dolores, es una recomendación muy buena. Cuando ustedes capten una casa, recomiéndele a los vendedores que dejen prendidos unos 2 o 3 focos o algo así para que no les lleguen con los recibos con la tarifa mínima y cero consumo. Se ve bien irreal, no puedo decir que vivo ahí, pero no uso luz. A menos de que tengas paneles solares, pero pues entonces de una vez díganle, ¿saben qué? Vamos a evitar problemas. Mejor prendamos 2, 3 focos para que les lleguen unos 200, 300 pesos, 400 pesos de luz. Si me explico, ya, pues puedes decir, bueno, pues trabajamos todo el día, no llego más que a dormir, por eso no uso luz, pero bueno, algo así. Entonces sí, no dejen los recibos en ceros, porque sí está muy incómodo decir que estoy exentando con recibos y no tengo consumo. Dice, si el valor que compró fue 400,000 y quiere vender en 2,800,000, años en porcentaje de impuestos. Se divide la utilidad, Ivonne. Es una fórmula, la puedes encontrar en la ley del impuesto sobre la renta. Es una fórmula un poquito complicada y también tiene que ver con la inflación, tiene que ver hay una tabla de depreciación de construcción. Entonces, no es, vamos, no es una suma y resta y división tal cual. Tiene que haber varios porcentajes. Dice, los recibos de pago de luz deben ser fiscal en PDF que se envía por correo electrónico junto con el XML. Mi recomendación, Eduardo, eso entra a criterio. Mi recomendación es que sí, o sea, que tengas tanto el XML como el PDF. Esa es mi recomendación para que te quites algún problema más adelante en alguna notaría. Busca tener ambas cosas, ¿ok? Ahora, esto es bien importante. El CFDI de la compraventa. Del 2014 para acá, dijo el SAT, ¿sabes qué? Yo ya no voy a tomar en cuenta el valor que diga tu escritura para que me digas cuánto costó la compraventa. Es decir, antes tú veías la escritura del 2014 para atrás, tú veías la escritura y dices, ok, te costó 500,000 pesos, bueno, eso lo voy a tomar en cuenta para tu cálculo de ISR. ¿Y vas a vender en 800,000 pesos? Perfecto. Pero dijo el SAT, no. Del 2014 para acá, dice Mauro Zapata, si el recibo de la luz no viene el RFC, pero el XML sí viene, ¿así me lo pueden aceptar? Queda a criterio, Mauro, queda a criterio eso de la notaría. Yo sí te los aceptaría, sin embargo, pues eso ya es a criterio de la notaría. Ok, dice el CFI de la compraventa, entonces, del 2014 para acá, cuando vende una persona física, la notaría tiene la obligación de generar una factura con complemento fiscal. Este complemento de notario lo otorgan las notarías. Es bien importante que ustedes, cuando capten una casa, si ven que la escritura es del 2014 en adelante, hay que irle diciendo la escritura con complemento fiscal. Yo creo que el 99% de las personas les van a decir, no, no la tengo. ¿Qué tienen que hacer? Revisar si les vendió una empresa, no sé, Haber, Garza Ponce, Vidusa, la que se les ocurra, van a tener que hablar a la empresa y decirles, oye, tú me vendiste una casa en el 2014, pero no tengo mi factura, ¿me la puedes reenviar por favor? Porque me la piden en notaría y ahorita quiero hacer una venta. Entonces, se las tienen que dar. Esa factura va a decir en cuánto compraron, quién compró, quién vendió y mediante qué escritura se hizo. Sí, Mauro, el CFDI es a partir de abril de 2014, correcto. Si es de enero, febrero o marzo, no hay CFDI, así es. Digo, yo lo redondeo del 2014 porque pues,
para que sea más fácil que se quede la información y no entrar en puntos tan pequeños, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ya ahorita los van a necesitar. Ahora, como les decía, es bien común que las personas no lo tengan. Entonces, no pasa nada que la factura te la otorguen ahorita, aunque la compraventa fue en el 2014. No hay ningún inconveniente al respecto. En notarías normalmente lo que hacen es, como esos honorarios ya los pagaste hace mucho, pues no te van a poner los 20,000 pesos que pagaste de honorarios. A lo mejor te le van a poner 1,000 pesos de honorarios. Pero lo importante es que venga el complemento notarial, que viene ahí lo que les decía. ¿En cuánto compró? ¿Cuándo compró? ¿Quién compró? ¿Mediante qué escritura? Y con eso van a poder comprobar sus clientes cuánto les costó el inmueble. ¿Ok? El régimen matrimonial. Esto es bien importante. Revisen siempre el régimen matrimonial de la persona que va a vender. Si una persona moral compra una propiedad con fecha anterior al 2014, ¿cómo se hace deducible? No entiendo tu pregunta, Raúl. ¿Cómo se hace deducible qué? Si gustas por ahí explicar un poquito más, por favor. Bien, el régimen matrimonial. Siempre debemos revisar el régimen matrimonial del vendedor, sobre todo es bien importante del vendedor. En Nuevo León se les denomina sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Por qué es importante? Por lo que les decía hace rato. Si es sociedad conyugal y compraron bajo sociedad conyugal, lo más probable es que van a tener que firmar los dos, a menos que hayan hecho la disolución de la sociedad conyugal. Y es importante que lo revisen desde antes para que no se vayan a llevar con las sorpresas que les digo que nos hemos llevado, que no, es que mi esposo pues se fue a trabajar a Estados Unidos y no sé cuándo va a venir, o no, yo me divorcié y ya no lo he vuelto a hablar, ya no lo he vuelto a ver desde hace muchos años. Entonces, revisen eso. Hay que revisar en la escritura, hay un apartado que se llama generales. Está después de todas las cláusulas de compraventa, de que se entregan, todo, después de todo eso viene una cláusula que es generales, un apartado que se llama generales, perdón. Ahí viene el régimen del vendedor. Y también, pues obviamente se pueden dar cuenta con los actos de matrimonio o de que pueden sacar. Revisen, por ejemplo, si se casó antes, por ejemplo, ahorita a lo mejor él compró en el 2014 y se casó en el 2016, pues la escritura va a decir soltero. Aunque tú me traigas un acto de matrimonio, como él compró soltero, pues vende nada más uno, no afecta que esté casado ahorita. Dice acá, si una persona, si en una compraventa, si están divorciados, pero no se canceló la disolución conyugal y aún se vendió, el esposo puede reclamar el porcentaje que correspondía. Sí, o sea, sí, Patricia, sí puede haber un juicio ahí, para empezar, pudiera anular la escritura o ver si la inscribieron por el 50%. Sí, ahí hay una cuestión legal que puede seguir, Patricia. Dice, si la persona compró su casa siendo soltero y quiere vender su casa, pero ya está casado, no pasa nada, Alfonso, puede vender sin problema. Él solo. No necesita la autorización de la esposa, excepto si le donó el 50% del inmueble, ¿verdad? Pero pues, eso es bien raro que pase. Dice, si la compra fue después de 2014 a una persona física, ¿a quién se le pide la factura de complemento fiscal? Se le pide a la notaría. La notaría que conoció de esa compraventa, José Manuel, es la encargada de hacer la factura con complemento fiscal. Dice María Sonia, si compró ya divorciado, los estados civiles es casado o soltero. La soltería la puedes tener porque nunca te has casado, porque enviudaste o porque te divorciaste. Entonces es lo mismo, María. Si compras divorciado, eres soltero. ¿Ok? Nada más que a veces le llamamos nosotros que has divorciado. No, su realidad es que es soltero por divorcio. Así es como el que es soltero por viudez, es soltero. Entonces, si compras divorciado, estás soltero, puedes vender tú solo, no vas a necesitar a nadie. Aquí está la pregunta que me hacían acerca de cuánto puedes pagar en efectivo. El monto que te permite ahorita la ley para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita son 697,212.
Ese es el total de lo que puedes usar en efectivo. Si vas a comprar una casa en 700,000 pesos, podrías pagar esto en efectivo y los otros 3,780 pesos tienen que ser en una transferencia o un cheque. ¿Ok? Si tengo un cliente que quiere vender su propiedad, mas no tiene ningún documento con la dirección de su propiedad, cambiar el recibo de luz a su nombre, el CFE cambia los consumo. Sirve de igual forma. Daniela, en tu caso yo lo cambiaría para que le empiecen a llegar y me esperaría 6 meses. No hay de otra. O que contrate, que saque una cuenta de algún banco y se espere 6 meses. Si no quiere cambiar CFE, pues que cambie una cuenta de banco, se haga una cuenta de banco y se espere 6 meses a que le lleguen recibos de estados de cuenta o algo así. Dice, a menos de que haya comprado a una constructora, ahí se le pide a la constructora. No sé si se aplique si compras a persona moral, ella haga el CFDI. Así es, Mauro. Las personas morales, las constructoras son personas morales. Ellas tienen que facturarte. Si es una persona física, a menos de que esté dado de alta como con actividad empresarial para venta de inmuebles, que es bien raro, la notaría te va a facturar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a los juicios sucesorios. Se usa cuando una propiedad está a nombre de una persona que ya falleció, puede ser testamentario o intestado. Les voy a explicar ahorita el proceso de Nuevo León. No sé si pudiera tener alguna variación en algún otro estado. Aquí constan de 4 etapas. Hay un proceso especial que se puede hacer todo junto, pero ese nada más se puede en juzgados. Se llama ordinario especial. Pero si no, pues igual en juzgados lo puedes hacer ordinario nada más y tiene las mismas 4 etapas. Aquí está lo que les comentaba hace rato, de que puedes hacer una compraventa con sentencia de primera sección. Los juicios sucesorios se pueden llevar en notaría y se pueden llevar en juzgados. Para que lo puedas hacer en notaría, necesitan ser todos los herederos mayores de edad y necesitan estar todos de acuerdo y disponibles para firmar. Si no, no lo vas a poder hacer. A ver, una pausa acá. Dice, si una casa tiene en la escritura el mismo número de la casa de la vecina y tiene otro número, ¿qué pasa? Hay que revisar cuál es el número correcto en municipio y puedes hacer una aclaratoria para hacer la corrección en la descripción del inmueble. El acta aclaratoria la puedes hacer en una notaría. Pero sí es importante que revises cuál es el número que se le asignó para que no vaya después a generar un problema al momento de hacer una venta. ¿Ok? Bueno, les comentaba entonces, los juicios, la primera etapa es la designación de herederos y albacea. Ya se sigue de acuerdo al testamento, si hubo testamento, o de acuerdo a lo que dice el código, quiénes son los que van a heredar según lo que diga el código. La segunda etapa es el inventario y avalúo, se revisan qué bienes y qué inmuebles tenía el difunto. La tercera etapa es la administración, si hay negocios o por lo regular cuando hay puros inmuebles, lo que se hace es que nada más se cumple con el pago de predial. Y la cuarta etapa es la adjudicación, es decir, ya se hace la escritura a nombre de los herederos. Esto pues funciona cuando son muchos los bienes que tiene y no pretenden vender. Si pretenden vender y lo quieren hacer de contado, pues pueden hacerlo con la sentencia de primera sección. No tienen que correr todo el proceso. ¿Cuánto tardan los juicios sucesorios? Pues depende un poquito. La sentencia de primera sección toma de 1 mes y medio a 2 y completar las otras etapas te tomaría otros 2 o 3 meses más. Más o menos unos 4 o 5 meses pudiera tardarse que quede lista tu escritura si estás haciendo un juicio sucesorio en notaría. En los juzgados pues ya depende un poquito del juez, los tiempos y todo del juez. Comentan acá, si una casa tiene en escrituras un domicilio y en servicios otro, ¿cómo se puede subsanar? Lo de los servicios, Daniel, tendrían que hacerle caso a lo que diga la escritura. Dice, la primera, ¿cuál dijo que era? La primera etapa es designación de herederos y albacea.
Ahí se dice quiénes son los herederos. Les digo, repito, según el testamento, si en el testamento puso a tales personas, esos son. Si no, no hay testamento, bueno, se hace según lo que diga la ley. En primera sección solo puedes vender una o todas. Puedes vender todos los inmuebles que tengas. Volvemos a lo mismo. Esto aplica para Nuevo León. Ya chequen con los notarios de sus entidades federativas en específico, pero en Nuevo León sí no lo permite. Vender con primera sección, se pueden vender todos los inmuebles que tengas. Siempre y cuando todos los herederos sean mayores de edad y todos estén de acuerdo y todos firmen. ¿Ok? Ahora, certificado de preventivo. Esto es importante. En las notarías tenemos que mandar un certificado con carácter de aviso preventivo para saber si la casa está grabada o si la casa está libre de gravamen. ¿Se pueden hacer ventas con inmuebles que tengan una hipoteca? Sí, sí se puede. Se pueden hacer, a veces hacen, lo más común es que se haga la cancelación del gravamen simultánea, es decir, imagínate que yo tengo una hipoteca con Bancomer y mi comprador va a vender, me va a comprar la casa, pero él va a usar una hipoteca de Infonavit. Lo que hace Infonavit es que Infonavit le paga a Bancomer lo que se le debe, me paga a mí el resto y ya. Entonces normalmente se hace así. Hay ocasiones en las que por diferentes causas tenemos que hacer la cancelación simultánea, pero en un documento diferente a la compraventa. Es decir, al momento de la firma nos vemos las partes, se dice, ok, se le debe al banco 300,000 pesos, bueno, aquí está el dinero del banco, y se le debe al vendedor 700,000 pesos, aquí está su dinero. Y seguimos en forma simultánea la cancelación y la compraventa, pero van en escrituras aparte. Entonces, para eso yo como notaría tengo que mandar revisar en registro público si tiene que la propiedad esté libre, si debe de estar libre o que tenga los gravames que tengo presupuestados que debe de tener y a nombre de quién está. Eso lo hago con un certificado. ¿Cuál es la diferencia entre certificado y prepreventivo? El prepreventivo, además de que me certifica a nombre de quién está y todo, le dice a registro, le manda un aviso a registro y dice, oye, registro, se va a hacer la compraventa, va a vender tal persona y va a comprar tal persona. Eso bloquea la propiedad durante 45 días para que no se pueda inscribir otra compraventa, no se puede inscribir otro gravamen. Entonces eso hace que sea más seguro para las partes porque ya queda bloqueado ahí. ¿Ok? Mariana, mira, la segunda etapa es inventario y avalúo. Tercera etapa es administración y cuarta etapa es adjudicación de los bienes. En Nuevo León pues dura 45 días el preventivo. Es bien importante que ustedes como corredores sean pacientes con las notarías y permitan firmar hasta que tengamos el preventivo autorizado, porque es lo único que a nosotros y a ustedes los puede respaldar de que nosotros hicimos nuestro trabajo y revisamos en registro público que sí estaba bien como debería de estar. ¿Sí me explico? Hay ocasiones en las que traen mucha prisa y dicen, no, es que se me va a caer la operación, ya le surge, ya le surge, ya le surge, quieren firmar así. Yo en lo particular no firmo así y cuando lo he hecho es porque de plano comprador me dijo, yo asumo los riesgos de lo que está pasando, yo ya sé, yo ya revisé, ya lo conozco y todo. Entonces, es la única forma en que yo permito firmar con preventivo y la verdad es que es bajo mucha excepción. Siempre esperen, o sea, sí toma tiempo, aquí en Nuevo León puede tardar hasta unas 3 semanas, pero vale la pena por el riesgo que te evitas, ¿no? Y ya, pues ya por lo menos tienes algo que comprobarle a tu cliente que realmente revisaste, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a pasar a otro tema de que se llama patrimonio familiar. A ver, acá preguntan, si el comprador adquirió la casa grabada y un año después que la compró se canceló el gravamen de la parte vendedora, ¿qué tiene que hacer el comprador o ya se da por hecho la liberación de gravamen? Hay que revisar, Ivonne, nada más. O sea, en teoría debería de ser en automático, pero si tu comprador quiere estar seguro, Ivonne, que vaya a registro público y saque un certificado de libertad de gravamen, donde a nombre de él.
y debería de salir así. En caso de que todavía aparezca el gravamen, pero dicho gravamen ya se canceló y se inscribió en registro, hay que pedir la aclaración en registro y decir, oye, no me puedes decir a mí que yo compré, que yo todavía tengo este gravamen cuando el que me vendió ya aparece cancelado. Le llaman a hacer un visto. Entonces ellos dicen, ah, sí es cierto, a ti sí te lo dejé como activo, pero en la escritura anterior ya lo desactivé. Entonces hacen el visto y ya lo cancelan en ambos. ¿Ok? Miren, ahorita vamos a hablar un poquito de patrimonio familiar. El patrimonio familiar está previsto en el Código Civil de Nuevo León. Tiene como objeto principal el resguardo y salvaguarda económica de las familias. O sea, normalmente surgió porque había veces que la gente pues apostaba la casa y resulta que dejaba a la familia sin techo. Entonces lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Tenemos que generar algo. El gobierno, el Estado dijo, no puedo permitir que la gente pueda estar perdiendo su techo en una borrachera y en una apuesta y ya valió. Entonces lo que desarrollaron fue el patrimonio familiar. ¿Qué hace? Que provoca que los bienes que tú metas al patrimonio familiar sean inembargables, o sea, no te los pueden embargar, no los puedes vender, y no los puedes, o sea, siempre van a estar ahí bajo ese mismo patrimonio. Ahora, normalmente aquí en Nuevo León se usa mucho, o donde yo los he visto, básicamente es en Fomerrey, cuando tienen una casa de Fomerrey, por eso los quería platicar el día de hoy. Porque a veces sus clientes quieren vender una casa de Fomerrey, pero todavía tiene patrimonio familiar. Entonces, hace alrededor de 2 años, me parece, surgieron unas reformas que nos hicieron mucho más fácil la cancelación de un patrimonio familiar. Anteriormente solo había 2 causales básicamente por las que tú podías cancelar el patrimonio. Era por medio de una declaración administrativa y que hayan pasado 15 años después de que se constituyó o por comprobar una gran necesidad o notoria utilidad. Nosotros intentamos hace como 5 años o 6 años, intentamos cancelar un patrimonio por notoria utilidad, alegando que las personas realmente necesitaban vender porque iban a usar ese dinero. Y básicamente la autoridad me dijo, a menos de que tenga una enfermedad terminal y me compruebes, no te lo voy a cancelar. Era complicado quitarlos. Entonces, literal, pues no pudimos hacerlo. Y a esa solicitud antes se presentaba ante un juzgado y ya después crearon la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana y esos empezaron a hacer la cancelación de patrimonio. Pero les digo, o sea, literal, si no 15 años era prácticamente imposible. Eran casos bien específicos y te pedían un nivel de comprobación muy, muy elevado. Sin embargo, ahora, digo, siguen esos 2 mismos casos, pero también ya hay algo que se llama transmisión hereditaria. Y también ya podemos hacer la cancelación ante el notario. Miren, estos son los ejemplos o los supuestos donde puedes hacer una cancelación ante el notario. Los que yo ya he usado, los que ya hemos usado y pasan sin problema es cuando cualquiera de los titulares del inmueble sea propietario de otro igual o mayor valor. Es decir, si tengo patrimonio familiar en una casa, pero además ya compré otra y vale lo mismo catastralmente, yo puedo solicitar que ya me quiten el patrimonio familiar de esta, para que así, si deseas, lo puedas vender. María, enseguida voy a responder tu pregunta. Eso se llama transmisión hereditaria. Es algo que tiene patrimonio familiar que está muy padre. Dice, otra opción es cuando todos los hijos de la familia sean mayores de edad. Es decir, todos mis hijos ya son mayores de edad, ya puedo solicitar ante una notaría que se haga la escritura de cancelación de patrimonio familiar. Ok, básicamente esos son. Bueno, hay otro caso que hemos usado. Era el caso de una señora que era soltera y no tenía hijos. Igual,
entra como este supuesto que todos son mayores de edad, no pasa nada, lo puedes cancelar, ¿ok? Lo puedes hacer ya. Esos son los 3 casos. Casi toda la gente entra en esos, y con eso lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora, lo que preguntaba Sonia, ¿en dónde se hace la cancelación de patrimonio familiar? ¿Lo puedes hacer en pabellón ciudadano o lo puedes hacer ante notario? Y bueno, cualquiera de las 2 opciones lo puedes hacer. Dependiendo de la causal que quieras usar, lo puedes hacer ante notario o ante pabellón ciudadano. ¿Sale? Ahora, esto de la transmisión hereditaria de patrimonio familiar está bien interesante. ¿Qué es lo que preguntaba María Sonia? Por ejemplo, cuando un inmueble sea de Fomerrey, no tiene caso que hagan toda la cuestión de hacer la sentencia de primera sección o todo el juicio sucesorio normal, porque el patrimonio familiar lleva también una cláusula de transmisión hereditaria. Esta dice que ahí te lo pone, el heredero, o sea, dice que el inmueble pasará al cónyuge supersistente o a los hijos, pero te lo hace de una forma mucho más veloz. O sea, por ejemplo, nosotros en la notaría literal lo que hacemos es, pues me traen el acta de defunción, me traen la escritura pública, reviso que efectivamente tenga esa cláusula de transmisión hereditaria, yo redacto una escritura tal cual, en esos términos, diciendo que ya falleció en virtud de que tiene esta transmisión hereditaria, lo mando a pagar impuestos y mando a inscribir. Es como si fuera una compraventa. Obviamente no es un contrato de compraventa, pero mi punto es mucho más rápido que un juicio sucesorio normal. Se lleva el mismo tiempo que inscribir una donación. Entonces, o sea, es bien rápido, está muy ágil y no es tan caro en realidad. Entonces, son cuestiones que pueden ustedes puedan usar, ¿de acuerdo? Lo único que se necesita es que el heredero designado sea mayor de edad, ¿sí? O sea, por decir, si tú me vas a traer una escritura donde dice, mira, es que existe en patrimonio familiar, y pues el heredero es ella, y es una menor de edad o un menor de edad, no lo voy a poder hacer yo, lo vas a tener que hacer ante un juez de lo familiar, ¿ok? Pero si son mayores de edad, lo podemos hacer nosotros sin problema. Pregunta que María Sonia, hay una hija menor. Bueno, ahí tendríamos que tratar de meternos por el supuesto de que sean dueños de otro inmueble con un valor mayor o igual. Estos supuestos son uno u otro, no tienes que entrar en todos. ¿Sí me explico? Es uno u otro. La ley no te dice el que cumpla con todos estos, sino te dice el que caiga en uno de estos supuestos. O es este, o es este, o es este. ¿Ok? Es uno u otro, no tienes que meterte en todos. Entonces, por ejemplo, en el caso que dice María Sonia, si tienen ellos otro inmueble, pueden cancelar el patrimonio familiar. Dice, y en esta transmisión de patrimonio, ¿dónde se hace? Igual en una notaría, Ivonne, se hace en una notaría o ante un juez familiar. Por lo regular en las notarías es más rápido, simplemente por el hecho de que la contestación no te toma todos los días o hacer las sentencias o todo eso no te toma todos los días que en un juez te lo va a hacer. Pregunta Patricia, ¿se pueden comprar derechos hereditarios? ¿Existe realmente eso? Un cliente me preguntó que un sobrino vendió una propiedad y no era directo. Son convenios privados, Patricia. Sin embargo, por decir, digamos que tú eres heredera de una casa y yo te digo, Patricia, a mí me interesa esa casa, tú me puedes decir, ok, pero tienes que hacer el juicio sucesorio. Bueno, yo te voy a comprar tus derechos hereditarios. Sí lo puedo hacer, es legal, es válido, sin embargo, tiene implicaciones en cuanto a los impuestos. Ahí pagaríamos impuestos como si fuera una compraventa por el simple hecho que tú y yo pues no somos familiares directos. ¿Sí me explico? No somos de padre a hijo, o de esposos o de abuelos a nietos o viceversa. Entonces, sí lo puedes hacer, pero sí tiene sus implicaciones, o sea, no nada más, lo firmo y ya pasó, no
no, tienen que revisar bien para ver qué impuesto les pudiera llegar a generar. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda. Aquí les dejo mis datos. Ahí está mi correo, ahí está la dirección y los teléfonos de la notaría. Les repito, nosotros estamos en la notaría número 32, aquí en Nuevo León. Si tienen alguna duda, con gusto los podemos hacer. Ana García, me preguntas, ¿dónde nace el patrimonio familiar? El patrimonio familiar lo puede crear cualquier persona. En la práctica es rarísimo que alguien cree un patrimonio familiar. Sin embargo, aquí en Nuevo León existe un organismo descentralizado que se llama Fomerrey. Por lo regular, ellos se dedican a regularizar zonas donde había muchos eh, paracaidistas, mucha gente que estaba invadiendo y empiezan a regularizar y luego les empiezan a vender los inmuebles. Por lo regular les digo, son inmuebles que no son tan caros, son inmuebles baratos y por eso mismo ellos ya por default, o sea, te ponen el patrimonio familiar en sus escrituras. Por eso es que aquí en Nuevo León sí te topas con muchos, no sé en otros estados cómo sea esa cuestión. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, Gerardo.